Cuando hablamos nosotros de que las cosas se van normalizando, de que tenemos que trabajar para tener una sociedad, un país con instituciones fuertes, y nos referimos al tema de la ley de partidos, del régimen electoral y de los partidos heredados y de las aspiraciones y los cargos políticos, tanto de decreto como electivos, que también se heredan, es importante que en este aspecto hagamos el siguiente señalamiento, que va en la parte institucional, pero que toca lo que es la economía. Miren, la historia de la economía dominicana está escrita en los papeles de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y de las reformas fiscales. Y ustedes estarán diciendo, pero ¿qué es lo que va a decir Trini ahora con el tema del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y con el tema de las reformas fiscales? Bueno, es que desde Trujillo todos los gobiernos de una forma u otra han hecho acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y cada vez que se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación se pone mucho más difícil. Y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, se hacen siempre porque hay problemas de manejo económico en los países. Ellos son los guardianes del manejo de la economía. Si las cosas van bien, el fondo no va. Ahora, cuando las cosas están mal, el fondo va. Y eso ha pasado en todos los gobiernos de la historia republicana, desde Trujillo hasta esta fecha. Porque por allá por el 56, 57, Trujillo cogió un préstamo chiquito ahí, pero cogió algo con el FMI. Recuérdense que después que Trujillo hizo la feria de la confraternidad y el mundo libre, que gastó muchísimo dinero, tuvo dificultad económica y fue al fondo y cogió, creo que fueron 8, 9 o 7 millones, unos chelitos, pero cogió algo. Resulta que después Balaguer, que dicen que Balaguer hizo su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero el recuerdo más fatal que tenemos nosotros con el tema del Fondo Monetario Internacional es aquel acuerdo que hizo el gobierno del PRM con Salvador Jorge Blanco como presidente, el papá de Orlando Jorge Mera, que es uno de los líderes del PRM, ese otro cargo heredado, ese dirigente político porque es hijo de Jorge Blanco y heredó eso. Señores, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 1983 de Salvador Jorge Blanco fue lo que desencadenó aquella poblada donde el PRM de Salvador Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera y Ramón Alburquerque, que era ministro técnico de Jorge Blanquismo, y Emmanuel Equia Guerrero, que era el consultor jurídico de Jorge Blanco. Ese gobierno del PRM fue el que ametralló al pueblo dominicano en 1984 y mató miles de dominicanos indefensos. El PRM, Jorge Blanco, Equia Guerrero, Alburquerque y todos los dirigentes del PRM que están ahí. Todos eran funcionarios de Jorge Blanco. Todos los líderes grandes del PRM eran funcionarios de Jorge Blanco y ametrallaron al pueblo dominicano en el 1984. Así es, esa es la historia en términos económicos. Y oigan, el único presidente que no ha hecho ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se llama Danilo Medina Sánchez. El único, después todito. ¿Qué significa eso? Que el manejo económico institucional del gobierno del presidente Danilo Medina es correcto. No ha hecho acuerdo con el fondo, no ha hecho reforma tributaria. Se ha manejado él, como economista e ingeniero que es, se ha manejado con capacidad. Pero no simplemente con capacidad económica y financiera, no,
con capacidad política. ¿Y saben por qué? Porque Danilo Medina es, en términos de política, el único presidente que ha llegado a la presidencia de la República en estos últimos tiempos con la preparación suficiente y necesaria para garantizar un manejo correcto del Estado dominicano. Danilo Medina, ya niño, tuvo una buena formación familiar. Como adolescente tuvo una buena educación ostosiana. Y como político tuvo una mano firme que lo condujo por el camino de la formación del trabajo político diario, que se llamó el profesor Juan Bosch. Pero al mismo tiempo él, después, tuvo la oportunidad, la capacidad y la decisión de estar en cargos importantes, aprendiendo. Estuvo en el Congreso como diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue ministro de gobierno, aprendiendo. Se formó, se preparó para ser el estadista de la calidad mundial que tenemos hoy. Esa es la verdad. La República Dominicana tiene este manejo porque Danilo Medina está preparado para ser presidente de la República. No heredó el cargo, ni se lo regalaron, como ha pasado con otros. Danilo se lo ganó, se preparó, trabajó y se lo ganó. Entonces, por eso nosotros en el día de hoy vamos a poner en circulación el libro El Danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI. Hoy a las 7 de la noche, hoy a las 6:30 de la noche, en el Hotel El Embajador, vamos a poner en circulación el libro El Danilismo, la nueva filosofía política del siglo XXI, donde demostramos por qué Danilo es el presidente exitoso que tenemos hoy. En ese libro no simplemente estamos hablando de cosas de gobierno, ahí usted va a aprender por qué Danilo es lo que es hoy. Un presidente sensible, humano, un presidente que se ocupa de manera directa de resolver los problemas de la gente, un presidente que tiene la dedicación de revisar los detalles de forma y manera que tanto la economía como la política del pueblo dominicano vaya transitando por buen camino. El danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI, tiene tres elementos fundamentales como base sociológica. El danilismo tiene como primera base sociológica la fuerte formación en valores del presidente Danilo Medina desde la familia. Después, su correcta y bien aprovechada formación escolar con profesores que tenían la corriente ostosiana de la educación, de Eugenio María de Hostos, y por último, de mano del profesor Juan Bosch. El danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI, la ponemos en circulación hoy a las 6:30 de la noche en el Hotel El Embajador. Que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias y a trabajar.